¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que todas las personas tienen voz. Una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nuestro tema del día de hoy, personas intersex. Cuando las variaciones naturales del cuerpo se hacen presentes y difieren del estándar de la condición masculina o femenina. Y para dar inicio vamos a comenzar platicando con Hannah Aoy, activista por los derechos humanos de las personas intersex, quien nos va a dar un panorama de qué significa este término, qué engloba, qué comprende. Por su parte, Francisco Javier Conde González, coordinador del Centro de Investigación Aplicada de Derechos Humanos, nos hablará del trabajo y apoyo de las instituciones de derechos humanos a las personas intersex. Y en el ámbito internacional, Gastón Rosa, autor del libro La niña que no veían, nos va a platicar sobre este cuento de inclusión. Hoy Ciudad Abierta cambia de rostro porque a partir de esta emisión la titular del espacio será la nueva presidenta del COPRED. Nos da mucho gusto darle la bienvenida a Geraldina González de la Vega. Ella estudió Derecho en la Universidad Iberoamericana, es maestra en Derecho Público por la Universidad Anáhuac del Sur y se ha especializado en temas de derechos humanos y género. También ha publicado artículos en distintas revistas de corte científico y es autora del libro Ouroboros, Reflexiones en torno a lo constitucional. Por otro lado, ha participado como coautora en diversas obras relacionadas con la interpretación constitucional y los derechos humanos. En cuanto a su actividad académica, ha impartido clases en varias instituciones educativas, tanto de la Ciudad de México como del interior del país. Así que hoy le damos la bienvenida oficialmente a este espacio. Muchas gracias, Geraldina, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a tu espacio. A tu espacio. Muchísimas gracias. Es un enorme placer para mí estar aquí, estrenándome en este espacio con ustedes y con este tema tan importante y tan relevante. ¿Cómo no está en la agenda, ¿no? ¿Estaba en la agenda? Sí. Que no está en la agenda, creo. El tema de las personas intersex creo que no es algo de lo que se hable mucho. No sé. Pues es un tema que está bastante invisibilizado. Entonces, justamente por eso hemos elegido, iniciar esta nueva etapa del programa con un tema que hay que darle visibilidad y hay que darle un espacio que merece. ¿Se acuerdan que antes los llamábamos hermafroditas? Sí. Y ahora pues le pusimos, no sé si realmente es un tema feo llamarlos. No, sí, por supuesto. Bueno, sí, el tema es justamente la estigmatización que conlleva el concepto. Entonces, se ha preferido utilizar el término intersex para justamente despegar el estigma, digamos, que conlleva la palabra hermafrodita, ¿no? Entonces, ¿Y este término se usa a nivel global o es un término que se acuña en México? No, es un término que se utiliza a nivel global. De hecho, para decirle al público que es cuando se utilizan las siglas LGBTTTI, es la I de las siglas. Mira. Entonces, pues justamente esta es la idea de visibilizar el tema. Ahora con las invitadas, con los invitados, estaremos platicando justamente sobre qué es la intersexualidad, de qué se trata y sobre todo resaltar, por un lado, el tema de toda la discriminación y los estigmas que sufren las personas intersex, por un lado, y por el otro lado, qué tipo de esfuerzos se han estado realizando desde las instituciones y desde la sociedad civil para visibilizar el tema y educar y sensibilizar sobre el tema a la población. Por supuesto. Yo diría la parte psicológica, ¿no? Sobre todo de los chavos, en cuanto a cuando se visualizan de tal forma, no sé a qué edad, que ya tienen conciencia de que no saben si son hombres o son mujeres, pues yo creo que es un tema muy fuerte para ellos. Por supuesto, sí, es toda una cuestión muy relevante el tema de la identidad. ¿No? El tema de la identidad de las personas que en la mayoría de los casos, y eso es justamente lo que se pretende corregir al visibilizar el tema, que no se decida en la infancia temprana de los niños o su identidad de género, precisamente para permitir que cada persona se identifique con el sexo, con el género que mejor considere, ¿no? Por supuesto. Sí. Oye, cambiando ligeramente de tema, háblanos un poco de tu llegada a la COPRED, ¿cómo ha sido esta primera experiencia, estos primeros días muy agitados? Sí. Pero bueno, pues para que la audiencia también vaya conociéndote y vaya Claro, un poco sí, bueno, mi llegada al Consejo ha sido, pues a través de varios años que llevo ya
trabajando temas de derechos humanos, sobre todo enfocada en el tema de igualdad y no discriminación, desde la academia, desde el activismo y sobre todo desde un enfoque constitucional de aterrizaje, digamos, de los derechos humanos. Se abrió en agosto la convocatoria por parte de la Asamblea del Consejo del COPRED y pues presenté mi postulación y bueno, pues después de un proceso en el que participamos varios candidatos, todos con credenciales enormes, gente muy, muy valiosa que también tiene carreras muy importantes en el tema de igualdad y no discriminación. Este proceso consistió en varias etapas que fueron conducidas por parte de la Asamblea. Y al final la Asamblea, después de una entrevista que se nos hizo y después de la valoración de las entrevistas y de los papeles que entregamos de los currículums, decidió enviar una terna al jefe de gobierno y el jefe de gobierno, pues después de valorar, determinó designarme a mí como presidenta del Consejo, lo cual ha sido un enorme honor para mí y una enorme responsabilidad porque, bueno, encuentro una institución pues ya con un trabajo consolidado, con un trabajo de 7 años muy importante que se ha venido realizando y, bueno, pues con ciertas rutas y con ciertos retos que se nos presentan ahora, ¿no? El aterrizaje de la Constitución de la Ciudad de México, la conformación del nuevo gobierno y bueno, pues evidentemente que estos 7 años se ha luchado y se ha logrado visibilizar los actos de discriminación, dejar de normalizar los actos de discriminación y bueno, pues ahora me toca consolidar esta tarea y sobre todo continuar con esta tarea de sensibilización y de educación tanto a los grupos discriminados, a los grupos de atención prioritaria, como los llama nuestra Constitución, como a las personas que tienen un privilegio, ¿no? Entonces, claro. Pues... ¿Y en qué puntos, no sé, piensas poner como más énfasis? Sabemos que todos los temas son importantes, pero claro, sí. ¿Cuáles van a ser tus acentos? Sí, bueno, evidentemente todas las cuestiones son importantes. No hay un grupo o un acto discriminatorio más importante que otro, porque todos lastiman al final del día la dignidad de las personas. Pero creo que uno de los puntos más relevantes es combatir el clasismo y el racismo que todavía se viven en esta ciudad, ¿no? Me parece que han sido muy evidentes, por ejemplo, ahora con las campañas políticas, los ataques entre los simpatizantes de un partido contra los de otro, que no se trataban de discrepancias de ideología o de cómo atacar o resolver problemas económicos, políticos, sociales del país, sino eran ataques en muchos casos clasistas, racistas, que bueno, se manifestaron en este aspecto, pero que se manifiestan en muchos otros aspectos de la vida cotidiana, ¿no? En las escuelas, en las universidades, en los trabajos. Entonces, me parece que ese sería uno de los puntos más relevantes. ¿Con qué inicias tu agenda? Bueno, ahorita pues estamos en un momento histórico para la ciudad, porque primero tenemos pues una nueva constitución que entró en vigor apenas el 17 de septiembre pasado. Entonces, pues se requiere, por un lado, aterrizar todas las normas, todas las obligaciones que se establecen en esa constitución. Por otro lado, adecuar toda la normativa a estas nuevas instituciones, por ejemplo, el tema de las alcaldías, ¿no? O el tema de que tenemos todavía instituciones que se apellidan Distrito Federal, como por ejemplo la Comisión de Derechos Humanos, que todavía es del Distrito Federal. Habrá que adecuar el tema a la Ciudad de México. En fin, un montón de trabajo en el tema del aterrizaje y de la concretización constitucional. Y por supuesto, pues ahorita los temas de planeación de lo que viene para los próximos 6 años del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Entonces ahí tenemos también otro reto desde el punto de vista presupuestal, desde el punto de vista de planeación y de transversalización de todas las políticas de igualdad y de no discriminación dentro de la planeación de las tareas, de las políticas públicas de la Ciudad de México. Es un buen momento para estar tomando la COPRED, ¿no? La presidencia de la COPRED, justo por toda esta coyuntura que hay, tanto en la ciudad como en el país, en algunos días, que no son muchos, hay una coyuntura en todos sentidos, ¿no? Así es, por supuesto. Sí, es un momento muy importante, insisto, porque es un momento histórico, ¿no? No solamente el cambio de gobierno, sino el cambio de gobierno con una nueva constitucionalidad. Entonces implica muchísimo trabajo.
mucho trabajo de ir definiendo las tareas que nos tocan a cada quien y sobre todo no perder de vista, en nuestro caso, que nuestra bandera, digamos, es transversalizar las políticas e insistir en el punto de que somos una institución aliada dentro del gobierno que nos dedicamos justamente a señalar, ¿no?, esta cuestión. Hay que hacer políticas públicas con visión de igualdad, desterrar la desigualdad estructural y en el caso de que se cometan actos de discriminación, pues corregirlos y sobre todo reparar de manera integral a las víctimas, ¿no?, de cara al gobierno. Y de cara a la sociedad, pues igual, es una tarea de difusión, de educación, de concientización, de sensibilización y de, en su caso, de reparar los daños que entes privados cometan a la hora de discriminar a personas, ¿no? Pues Claro. hoy te inicias con un tema muy, muy fuerte, muy difícil para vivir, no solamente de los padres, sino también de los hijos, que es el tema de la intersexualidad, Sí. donde los chicos no se sabe a qué edad toman la decisión de escoger el sexo que quieren tener a futuro, en su vida futura, ¿no? Sí. Yo creo que eso te inicias muy bien, con un Sí. tema pues muy controversial. Sí. La verdad, y bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias Con nosotros, a ustedes. ¿te parece si damos inicio? Claro que ¿Ya? sí. Vamos a pausa, regresamos. Muy bien. Ya estamos aquí en Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen un lugar especial. Iniciemos nuestros diálogos de hoy conociendo a fondo quiénes son las personas intersex. Y Hannah Aoi, activista por los derechos humanos de las personas intersex, despejará nuestras dudas al respecto. Ella participó en el 4º Foro Intersex Internacional en la Conferencia Regional Latinoamericana y del Caribe de Personas Intersex. Además, es creadora del blog Vivir y Ser. Vamos a escuchar del otro lado del estudio, donde la recibe Geraldina González de la Vega. Vamos contigo. Hola, ¿qué tal? Pues estamos aquí de vuelta con Hannah Aoi, activista por los derechos humanos de las personas intersex. Hannah, te agradecemos muchísimo estar en este espacio. Gracias, Geraldina. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Me parece que es un tema muy importante, justo como decía yo hace un momento, la educación, la sensibilización justamente en los temas de grupos de atención prioritaria, en temas pues que no son tan visibilizados como lo es la intersexualidad. Yo quisiera iniciar primero diciendo que sé que es un tema muy sensible por la falta de información que existe y quisiera yo pedirte que explicaras al público quiénes son las personas intersex, o sea, a qué se refiere la I cuando hablamos de las personas intersex. Claro que sí. Fíjate que esta pregunta que me haces es sumamente pertinente. Muchas personas del movimiento LGBT constantemente nos hacen esta pregunta porque, bueno, saben que existimos por allí en alguna parte, pero de pronto no saben quiénes somos. Sí. Bueno, en sí el término intersex es un término que alude a una gama de variaciones corporales relacionadas con el sexo. Hay por allí una cierta mala información de que es una identidad de género o una orientación sexual. No es tal la situación. En realidad se refiere a este desarrollo de las variaciones corporales que se presentan al nacer generalmente, pero también se pueden presentar en etapas posteriores de la vida. Hay personas que, por ejemplo, al llegar a la pubertad y no se manifiestan ciertos cambios, por ejemplo, que no llega la menstruación, es un ejemplo muy, muy común, Sí. pues comienzan a averiguar qué es lo que está pasando con mi cuerpo y es allí cuando llegan a ese punto de descubrimiento. Claro, se pone, digamos, por llamarlo de alguna manera, en jaque el binarismo sexual, ¿no? Que Así estamos es. acostumbrados siempre a pensar en macho o hembra y justamente esta es parte de la justificación, por ponerlo entre comillas, que se da de la discriminación que sufren las personas intersex a lo largo
de su vida. Así es, porque estamos muy habituados como sociedad a considerar que el género, el género se construye a partir de dos configuraciones muy específicas del sexo, ¿no? Este dimorfismo sexual, el cual está muy acendrado en el imaginario de la gente, pero que en realidad es una construcción social. Esa misma concepción del dimorfismo sexual, del dimorfismo corporal, es una construcción social, esa misma idea. Claro. Entonces, el nacimiento de una persona, de una criatura intersex, pues realmente viene a poner en jaque esta, como lo dices, ¿no? Esta concepción que tenemos. Y bueno, de pronto se produce esta sensación de una emergencia social, ¿no? Que tiene que ser intervenido a como dé lugar a descubrir el verdadero sexo de esta persona. Pero bueno, lo que nosotros abogamos un poco es ¿por qué tanta premura en hacer esto, ¿no? O sea, creo que esto es un proceso que cada persona va desarrollando por sí sola a lo largo de su vida, ¿no? Claro. Entonces, va un poco por allí, un poco por allí. Sí. Yo quería preguntarte, tú tienes un blog en donde... ¿qué es lo que haces en el blog? Lo que es exponer, digamos, las experiencias de otras personas intersex, informar, educar. Claro. Sí, te cuento un poquito. Y en ese sentido no es solamente mi labor, sino la labor de toda la comunidad intersex, ¿no? Sí. Yo quiero comentarte primero, yo comencé trabajando con el equipo de Brújula Intersexual. Sigo colaborando todavía con el equipo, en realidad. Sí. O sea, somos como... Es inevitable, ¿no? O sea, nos apoyamos las unas a las otras. Brújula Intersexual surgió como esta idea de generar información desde la lengua española hacia México, o sea, hacia la población mexicana, porque en el momento en el que Laura Inter, que es la persona que funda el proyecto, pues se da cuenta que está este vacío de información, que hay muchísima desinformación, muchísimos mitos. Entonces, comienza por traducir textos del inglés al español, pero después empieza a contactar a más personas, ¿no? Y a invitarles, a ayudarles a que compartan su testimonio. Fue mi caso, gracias a ella pude compartir mi propio testimonio y después empecé mi propio proyecto, en el cual lo que expongo es desde un punto de vista más, te puedo decir tal vez hasta teórico, si lo quieres ver así, todas las cuestiones que están en torno a las cuestiones de las características sexuales, el género, efectivamente es importante también, el modelo de atención médica, que es un tema súper importante. Por supuesto. Y el que me interesa más en estos días, que es el tema de los derechos humanos de las personas intersex. Claro, sí, también quería yo justamente conversar contigo sobre la violencia que sufren las personas intersex, la discriminación que sufren las personas intersex. No sé si pudieras ahondar en esto, en qué espacios se manifiesta de una manera más clara. Claro. ¿Cómo podremos desterrar, digamos, por un lado los mitos y por otro lado educar a la población para entender que esta es una cuestión normal, que es una cuestión natural y que hay que respetar y sobre todo dignificar a las personas, ¿no? Fíjate que el origen de la discriminación hacia las personas intersex, cualquiera que sea la forma que asuma, es el mismo, digamos, esta misma concepción de la, digamos, el dimorfismo sexual, pero sobre lo que se construye, que es como esta heterosexualidad obligatoria, ¿no? O sea, que todas las personas que tenemos que llevar una vida determinada, gustarnos ciertas personas y tener siempre una misma identidad de género que esté asociada fuertemente a roles con los que cumplimos, como nos vemos ante los demás, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, la primera violencia que muchas personas intersex, no todas, eso sí debo de reconocerlo, pero muchas vivimos, es justamente cuando somos recién nacidos y durante la infancia, porque somos sometidos a estos procedimientos de normalización sexogenérica, que bueno, evidentemente son procedimientos que nadie nos pide nuestra opinión, ¿no? Allí se vulnera un poco el derecho a nuestra autonomía corporal y a nuestra integridad física. Esa es una de nuestras demandas como comunidad y como movimiento intersex. Claro. Pero también tengo que mencionar que hay otra forma de discriminación que es la misma que viven todas las personas homosexuales, las mismas personas transgénero, porque esa es la forma en cómo la sociedad nos lee, nos percibe, ¿no? O sea, desde la otredad y como para reafirmarse a sí mismos, de pronto sufrimos estas violencias. Algunas personas las viven muy más calladamente, otras pues sí se levantan y las denuncian, ¿no? Sí. ¿Y cómo interviene esta idea, esta necesidad de ubicarnos a las personas en un niño o niña, hombre, mujer, sexo femenino, sexo masculino, en
en cualquier cuestión de la vida, digamos. Me refiero desde el acta de nacimiento hasta llenar un formulario en internet para inscribirnos a un servicio de cable. Te preguntan si eres hombre o si eres mujer, ¿no? Y entonces esa necesidad de encapsularnos en uno u otro me parece que siempre pues conlleva una violencia hacia las personas que no se identifican como hombre o como mujer y que está desconociendo justamente esta realidad. ¿Crees tú que sería importante, por ejemplo, que se hiciera este reconocimiento de lo que se ha llamado, no sé si es correcto, el tercer sexo en otros países? Sí, ese es un tema también muy debatido dentro de la comunidad y es un tema en el cual hay una división, porque hay personas dentro de la comunidad intersex como yo que creemos que crear una tercera categoría de sexo solo haría, no haría otra cosa más que todavía hacer más violenta, más fuerte esta discriminación hacia nosotros, como estigmatizarnos como todavía más, ¿no? O sea, poner un sello, ¿no? Exacto, ya bastante tenemos con el sello de nacimiento y con el sello que nuestras familias también tienen que cargar, porque es un drama adicional el de las familias, nuestros padres. Pero bueno, por supuesto que una tercera categoría, pues no sé, para niños, para niñas, me parece que sería sumamente violento. Ahora, sí creo, y esa es la otra parte del movimiento, que considera que esta casilla sí es importante, en el sentido de que es una autodeterminación. Hay personas que consideran que la intersexualidad es una forma, una identidad personal, una identidad incluso sexual. Yo personalmente no creo que sea el caso, pero respeto a las personas que sí lo consideran y por la misma razón respeto y apoyo su lucha. En ese sentido, creo que la categoría del tercer género no solamente beneficiaría a las personas intersex adultas que libremente elijan esa categoría, sino a personas que no se consideran dentro de este dualismo de género, ¿no? Personas de género fluido, personas que se consideran a sí mismas a género o de un tercer género. Entonces creo que va más por ese lado. Y sería quizá deseable que dejáramos de categorizar, ¿no? Porque a veces se me antoja como ocioso estar preguntándole a la gente en qué sexo, en qué género se inscribe. Por un lado, entiendo el tema censitario, digamos, ¿no? Pero me parece que habría que empezar a pensar en qué área sería necesario o no. ¿Consideras qué considerarías que necesitaría cambiar, digamos, para poder visibilizar? Digo, sé que son un montón de cosas, pero así a bote pronto pensando, por ejemplo, en actas de nacimiento. ¿Qué hacemos? Definitivamente creo que los marcadores de género y de sexo que se encuentran en los documentos oficiales, actas de nacimiento, pasaportes, tendrían que, esa es, digamos, la postura que tenemos como desde el movimiento intersex latinoamericano, algo que hemos estipulado claramente en la Declaración de San José, que fue publicada apenas este año, es que estos marcadores tienen que desaparecer. Consideramos que efectivamente el sexo y el género son construcciones sociales y que, bueno, probablemente no podemos pedir que desaparezcan como tales porque forman parte de nuestra cultura. Pero sí creemos que no hace falta que esté constantemente remarcado en los documentos, ¿no? Porque eso también en sí mismo, ya lo mencionas, constituye como una manera adicional de partir desde allí una forma de discriminación. Entiendo, pues me parece que quedan un montón de cuestiones pendientes, pero me parece que esta cuestión justamente del registro y dejar quizá abierto el registro de los niños, de las niñas, en estas cuestiones permitiría pues una adopción de una identidad mucho más abierta, mucho más libre, que nos garantizaría, digamos, el principio de autonomía para definirnos, ¿no? Sobre eso sí me gustaría hacer una acotación. También en la misma declaración sí queremos establecer que no es idóneo que se deje ese marcador en blanco, porque a la larga es lo mismo, el mismo proceso de estigmatización. Es preferible asignar con las mejores perspectivas posibles una u otra categoría, pero sin que ello condicione el que tengamos que ser intervenidos quirúrgicamente. Por supuesto, eso es lo más importante, la autonomía. Pues te agradezco mucho, Hanna, muchísimas gracias. Vamos ahora a un corte y nos vemos en un momento. Estamos
de regreso en Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen voz. Ahora conozcamos cuál es el trabajo y apoyo de las instituciones de derechos humanos a las personas intersex. Nuestro siguiente invitado viene a darnos un panorama al respecto. Él es Francisco Javier Conde González, coordinador del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos. Dentro de su formación académica le comento que es maestro y doctor en pedagogía por la UNAM, licenciado en educación primaria y también es autor del libro Alfabetización Ecosófica de la editorial Académica Española. Escucharemos qué comenta con Geraldina González de la Vega. Vamos con ellos. Muchísimas gracias, Yasmín. Pues ahora estamos con Francisco Javier Conde González, que como ya presentaron es coordinador del Centro de Investigación Aplicada a Derechos Humanos en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que todavía se llama del Distrito Federal. Así es. Pero ya tendrá momento de adecuarse. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. No, pues el agradecimiento es nuestro, también de nuestra presidenta, Nacheli Ramírez, que gracias. siempre agradece estos espacios para compartir lo que hace nuestra institución Por supuesto. a favor de los derechos de las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México. Por supuesto, es importantísimo y como decíamos ya en los dos bloques anteriores, justo el tema de la intersexualidad, tan importante sensibilizar, tan importante difundir información y sobre todo visibilizarlo, porque es un tema tan invisibilizado, tan alejado, digamos, que justo cuando platicaba ahora con Hanna, existen muchos mitos y mucha desinformación. Quería yo empezar platicando contigo sobre el tema de los espacios de información. Me parece que con lo que platicaba con Hanna hace un momento, hacen falta espacios de información a las familias con miembros, personas intersex. No sé si desde la comisión han tenido algún caso, algún ejemplo, alguna queja de este tipo de falta de información y de falta de espacios de asesoría sobre qué hacer o de qué se trata la cuestión de la intersexualidad. Sí, Geraldina, fíjate que nuestra experiencia es una agenda que se viene desarrollando en los últimos 5 años y que justamente inició cuando un hospital público de la ciudad acudió a la institución porque tenían dudas de cómo abordar la atención médica y la asesoría a los padres de familia de un niño intersexual de población indígena. Él era originario de Puebla, pero lo estaban atendiendo aquí en la Ciudad de México. Y justamente ahí es cuando empieza la intervención, digamos, de una manera más directa, más activa, aunque ya se venía hablando antes. Ahí es cuando empieza de una manera más activa la intervención de la comisión. Se convocó a especialistas en el tema, se convocó a la doctora Eva Alcántara de la Universidad Autónoma Metropolitana y a otros especialistas que han trabajado durante muchos años ya en el tema, y entonces se pudo dar una asesoría a este hospital en donde digamos, el trabajo de la comisión es posicionar el enfoque de derechos humanos. Claro. ¿Sí? Entonces, el enfoque médico se alimenta con el enfoque de derechos humanos, en este caso específico, el enfoque de derechos de infancia. Con eso se pudo entender de una mejor manera la situación y cuál sería el mejor tratamiento que se tenía que abordar, siendo respetuosos de los derechos, en este caso de este niño, e informando también al papá y a la mamá de qué era lo mejor desde esta perspectiva. Por supuesto. Me gustaría que, justo para comentar cómo funcionan el principio del interés superior del niño o de la niña y el principio de autonomía progresiva de los niños en este tipo de casos. ¿Nos podrías orientar un poco al público cómo aplica, digamos, en este caso? Tenemos el nacimiento de un niño intersex, o no sé, ¿era un niño? Sí. Era un niño intersex, y bueno, pues evidentemente los padres y los médicos no se ponían de acuerdo. Y la posición de la comisión fue respetar el principio del interés superior. Así es. Entonces, la ponderación del interés superior del niño atiende a ir caso por caso, a analizar la situación desde una perspectiva integral. En este sentido, pues era
identificar si realmente era necesaria o no la intervención de alguna práctica médica, alguna cirugía. En este caso, lo que se recomienda desde un enfoque de derechos humanos es no hacer intervenciones médicas si no son necesarias, cirugías que son irreversibles, por ejemplo, que se aplican a una muy temprana edad, donde la persona todavía no puede decidir, no puede otorgar su consentimiento informado. Entonces, el enfoque de derechos humanos, precisamente de lo que habla, es que se tienen que postergar, se tiene que esperar, a menos de que esté en peligro la vida de la persona. Claro, por supuesto. Pero si no es así, se tiene que esperar a que la persona tenga la edad para tener, digamos, el conocimiento de la práctica médica que va a sufrir su propio cuerpo y las consecuencias que esto tendría, ¿no?, en su nivel de vida, afectaciones a nivel de su salud, en relación a sus derechos sexuales, derechos reproductivos. Entonces, digamos, es ponderar en la situación específica, considerando que la práctica médica que se aplique debe de garantizar el ejercicio de todos los demás derechos, ¿no? Entonces, es complementar el enfoque médico con un enfoque más amplio, psicosocial, con un enfoque respetuoso de los derechos humanos. Y decíamos, en este caso específico, que viven muchas de las personas intersex en su primera infancia, tiene que ponderar el interés superior de la niña o del niño. Entonces, esta ha sido, digamos, la recomendación por parte de la comisión a las instituciones de salud en la Ciudad de México. Y ha recibido eco, o sea, ¿se ha respetado esta recomendación en las instituciones? Lo que quiero preguntar es, ¿existe algún protocolo, existe alguna iniciativa de ley, existe alguna normativa que le diga a los médicos y a las doctoras, bueno, pues si te enfrentas ante una situación en donde nace un niño intersex o con una genitalia ambigua, lo mejor que tienes que hacer es ver el caso en el contexto específico y atender al interés superior del niño o de la niña, ¿no? Digamos, esta postura se defendió en este caso en específico, y después la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha emitido diversos boletines, posicionamientos, haciendo un llamado al respeto de los derechos humanos de las personas intersexuales, y digamos, pues en diversas instancias se ha tenido eco. En este caso, por ejemplo, en el año 2017, la Secretaría de Salud Federal emitió una norma de atención, una guía de atención, perdón, para la atención de personas del colectivo LGBTI, y justamente el colectivo intersex intervino, digamos, porque fue una iniciativa que también impulsó muy fuertemente el CONAPRED. Entonces, la comunidad intersex fue invitada a participar en este proceso, y, digamos, lo que hace esta guía es empezar a posicionar, a introducir la idea de que los cuerpos médicos empiecen a valorar otras alternativas de intervención que no sean tan intrusivas, que no sean irreversibles, que se posterguen si no son fehacientemente necesarias. Entonces, digamos, creo que es un debate que va encontrando eco poco a poco en las comunidades médicas, por así decirlo, ¿no? Entonces, me parece que ahí está esa guía que se emitió el año pasado, y que ahora el reto es que las comunidades médicas pues la conozcan, porque pues muchas veces sucede que se emiten documentos, pero si no son ampliamente difundidos entre los operadores, entre los servidores, las servidoras públicas, es difícil que esto se concrete en la realidad. Entonces, creo que ahí está un desafío fuerte. Un reto muy importante, sin duda alguna, y justo platicaba yo en el corte anterior con Hanna de la cuestión sobre la necesidad, digamos, de encapsular, de encasillar a las personas en un femenino o un masculino, y los impactos que esto tiene en la vida diaria y en la vida cotidiana. Además del tema médico, ¿ha recibido la comisión algún otro tipo de quejas o algún otro tipo de casos en donde se le haya discriminado, se le haya violentado a una persona intersex por esta cuestión? Sí, desde luego, digamos,
más allá de las quejas específicas, bueno, pues es de conocimiento a través de los informes que se han emitido a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del relator de tortura, ciertamente las prácticas médicas, pero también las personas intersexuales enfrentan muchas barreras y situaciones de discriminación, por ejemplo, en escuelas, en servicios públicos, en el reconocimiento legal. Entonces, también ahí tiene que ver con, se tiene que garantizar una protección específica a este grupo de personas para erradicar la discriminación en todos los ámbitos de la vida social, en el transporte público, en los espacios culturales. Es decir, pensemos también en las niñas o en los niños que pueden sufrir acoso escolar porque su cuerpo tiene variaciones que no se corresponden al estándar masculino o femenino. Entonces, en ese sentido tenemos que pensarlo en todos los ámbitos de vida de las personas intersexuales. Sí, sin duda alguna es una tarea de sensibilización y de educación, ¿no? Así es, se requiere un cambio cultural que permee todos los ámbitos de la vida social y que permee también los aspectos normativos, ¿no? Ya lo que se decía aquí, el reconocimiento de la identidad de género, flexibilizar los mecanismos, facilitar en vez de poner barreras. Entonces, en ese sentido, creo que este cambio cultural debe de permear las familias, las escuelas, las comunidades y todos los ámbitos de la vida pública y también, desde luego, el marco normativo. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y, por ejemplo, en nuestra Constitución de la Ciudad de México, que hablaba yo hace un momento, se reconoce justamente varias medidas positivas a cargo de todas las autoridades para levantar todas estas barreras, levantar todos estos obstáculos y hacer posible una vida en armonía y un ejercicio efectivo de derechos, ¿no?, de las personas intersexo. Así es, exactamente. El artículo 11 que habla de la atención a los grupos de atención prioritaria y entre ellos la población LGBTI, pues habla precisamente de estas disposiciones para garantizar una vida en igualdad de condiciones, el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Pues te agradezco muchísimo, Francisco Javier. Espero que no sea la última vez que estés con nosotros. Y pues ahora, amigos, vamos a un corte. No nos dejen. Seguimos en Ciudad Abierta, un espacio dirigido a la equidad en todos los sentidos. En el ámbito internacional nos acompaña Gastón Rosa, quien nos hablará del cuento La niña que no veía y su presentación en México, así que vamos con Geraldina y Gastón a esta conversación. Muchísimas gracias, Yasmín. Pues ahora estamos con Gastón Rosa, escritor. Hola. ¿Cómo estás, Gastón? Gracias por recibirme, muy bien. Aquí estamos llegando a Ciudad de México. Sí, ¿de dónde nos visitas? De Uruguay, vivo en Chile, soy uruguayo. Muy bien. Y bueno, aquí llegué. ¿Y aquí llegaste? ¿A qué viniste a México? Vine a presentar el cuento infantil sobre una niña transgénero. Sí. Y la idea es generar también una instancia con referentes locales, un conversatorio, a la vez que hacemos la presentación. Muy bien. Y también mover un poco el principal problema de la infancia transgénero, la invisibilización. Sí, así que claro. Quizás también como ayudar un poco, aportar a que se vea esta realidad que existe y que necesita también de apoyo de todos, de los medios, de la cultura y de la sociedad. Por supuesto, que es lo que hemos estado justo diciendo durante todo el programa, ¿no? Esta cuestión de la visibilización. Y qué mejor manera que visibilizarlo a través de un cuento para niños. ¿Por qué te decidiste a escribir un cuento para niños? Mi idea tenía la idea de hacer una especie de colección de diversidad infantil, donde abordar diferentes temas. En su momento en Uruguay lancé un cuento sobre un niño con síndrome de Down, donde la inclusión pasaba porque nunca se hablaba de la etiqueta síndrome de Down, sino simplemente era un cuento donde había un niño con esa característica. Y en este caso tampoco el cuento habla nunca de una niña transgénero. Igual, exacto, sino que es una niña que le pasan cosas en la sociedad. Por ejemplo, que el profesor siempre la pone con los varones, que su tía le regala autitos, que está bien, pero solamente autitos. Entonces como que Martina no va entendiendo mucho qué es lo que pasa. La idea es que quien lee también empatice con esa realidad de Martina, que no se plantee como un niño que quiere ser niña. No, Martina es una niña y esta es la realidad. Sí, es un cuento precioso que justo te va llevando de la mano a la realidad de Martina, ¿no? A la realidad, hasta que su papá le dice Martín y ella dice,
Oye, Claro. Y ahí por primera vez el lector se da cuenta de cómo es un poco el planteo de esta historia. Claro. Y entiende quizás lo que es una infancia trans y el proceso por el que tienen que pasar. Claro. Que te entienda la familia. Son Exacto. niños y niñas que están en desarrollo. Sí. También como la autoestima juega mucho en eso. Por Y tienen que hacer que los entienda su familia, luego Sí. los centros educativos, Sí. la salud. Sí. Todo es un cuesta arriba, digamos. Sí, Y todo y eso no está bien. todo este proceso, digamos, en el que Martina, para continuar con el cuento en específico y hablar del tema Sí. más grande, ¿no? Pero cómo Martina se va sintiendo aislada y deja de entender, se siente como fuera de la sociedad. Y una vez que lo entiende su familia, lo entienden sus maestros, lo entiende el director de la escuela, lo entienden sus amigos, Martina se integra, Claro. ¿no? O sea, no lo dice el cuento de esa manera textual, Martina se integra, pero esa es Claro. la percepción que a mí me dio cuando lo leí, ¿no? Y eso es lo que tiene que pasar en la sociedad. En realidad Claro. lo que está pasando con estos niños y niñas es que los expulsamos. Y eso genera, Sí. por ejemplo, que tenemos una expectativa de vida de adultos trans de 35 a 40 años en Latinoamérica. Y eso es porque los expulsamos del sistema educativo, de las familias, Sí. del ámbito laboral. Claro. O sea, no hay posibilidades. Claro. Y eso creo que es lo que tenemos que reparar. Por supuesto, por supuesto. Y pues es una manera preciosa. La verdad que te felicito mucho, porque justo antes de que empezáramos el corte estaba yo diciendo lo complicado que es encontrar este tipo de historias, muchas veces latinoamericanas, Sí. en las librerías, ¿no? Sí, Y luego... estamos en debe también con generar contenidos y también a facilitar el acceso a personas trans, a que Sí. también lleguen a los medios, que escriban, que accedan a la cultura, al trabajo. Claro. También, por ahí creo que también se fortalece esto de visibilizar. Por supuesto. esta realidad. Y Te dime, cuento algo más. sí. El cuento también lo empiezo a hacer porque en Uruguay, tanto en Ajá. Uruguay como en Chile, se estaba discutiendo la ley trans, una Sí. segunda ley en Uruguay y una primera ley en Chile. Sí. Y justamente la infancia era el punto que de repente hablas con alguien y dices, sí, estoy de acuerdo, pero la infancia no. Sí. En realidad las personas trans son trans desde siempre. La identidad de una persona no cambia. Simplemente se pausa quizás para eso, para que no te expulsen de tu familia, Sí. para poder seguir estudiando. Sí. Pero la idea era contribuir un poco a lo político Claro. desde ahí. Claro, no, por supuesto, por supuesto. Muchas veces sucede que con estos temas de identidad de género, de expresión de género, con el tema intersex, es como, bueno, sí, los adultos, pero los niños... Claro. Los niños no. Y por ahí ¿no? hay que empezar, en realidad. Y exacto, porque justamente ahí es donde viene toda, primero, la educación, por un lado, de las personas que están a su alrededor y la sensibilización de sus familias y la inclusión y el respeto, ¿no? A la Claro. autonomía de En los eso el niños y cuento de las también, niñas. como está explicado como para niños, de repente para adultos que no están mucho en el tema, también es una buena entrada, un buen inicio para empatizar. Creo que nos falta eso como sociedad, empatizar Por con este tema supuesto. y con cualquier diferencia, ¿verdad? Por supuesto. Oye, ¿y este libro lo vienes a presentar a México? Sí. ¿En dónde? Lo vamos a Cuéntanos. presentar en el Centro Cultural de España, el sábado de 27 de la tarde, y luego lo vamos a presentar en el Museo de la Memoria y Tolerancia el 1 de noviembre, Ajá. también a la tarde. Y Muy lo bien. bueno también es que hay referentes locales muy importantes y vamos a estar hablando de derecho, de salud, de familia. Sí. Y bueno, creo que es una buena oportunidad también para empezar a mover un poco lo que es el tema. Claro. Y también la idea de llegar a los medios. Claro. Y bueno, y visibilizar también. Por supuesto. Oye, ¿y qué otros libros tienes ya en esta colección? Zapatos cambiados, Ajá. es este otro cuento que te comentaba, Sí. que es un niño con síndrome de Down. Sí. Y bueno, la idea es seguir con temas y también Sí. como mirando un poco de costado de lo político también, que me interesa como de alguna manera incidir desde otro lugar en estos debates. Sí. En realidad viene un poco por ahí también todo. Por supuesto. Bueno, pues te agradecemos muchísimo la presentación de este hermosísimo cuento y pues ojalá que nos visites pronto con más Muchas libros de esta gracias. colección, porque la verdad me Encantado. parece valiosísima y una contribución muy, muy, muy importante a la inclusión. Entonces vamos ahora con Yasmín y muchísimas gracias, Muchas Gastón. gracias. Bueno, pues así hemos llegado al final de esta emisión Ciudad Abierta. Es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles en Ciudad Abierta y recuerdo que mañana tiene una cita con nosotros aquí en el Ombligo de la Luna. Muy buenas noches, hasta entonces.
Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presentó El ombligo de la luna, con la periodista Yasmín Alessandrini y la escritora Julia Santibáñez.